Bien. ¿Me hablas del práctico, Mateo, o del ejercicio? Me decís que el último no lo hiciste porque no tenías quien te preste la compu. ¿Qué no hiciste? ¿El último punto o el práctico? Ah, ok, el práctico. ¿Entendieron el tema anterior? ¿Cómo hacer para identificar los errores de ejecución? Y sobre todo, más que nada, que les quede claro la utilidad que le podemos dar. ¿Para qué me sirve a mí saber cuándo ocurre una excepción o en qué momento? ¿Para qué me sirve a mí capturar una excepción, capturar un error de ejecución? Eh, bueno, y es justamente para tomar medidas respecto a la ocurrencia de algún error de ejecución. Mm, bueno, vamos a comenzar con el repaso, así nos queda tiempo para el tema de hoy. Miren, hoy vamos a ver objetos y es muy interesante este tema también porque, bueno, hay muchas cosas que se basan con la programación orientada a objetos y no solo Python es un programa que tiene ese tipo de paradigma, hay varios otros lenguajes de programación que tienen esa orientación. Eh, y es interesante porque van a ver que todo en Python se trata de objetos. Y sin habernos dado cuenta o sin haberles dicho mejor eh, anteriormente, implícitamente ya hemos estado usando objetos. Eh, así que vamos a hacer el repaso. A ver, voy a compartir acá. Okay. Mm, bueno, el ejercicio 1 ya lo habíamos hecho en la clase anterior. Fíjense que dice, para cada uno de los siguientes casos, distinga el tipo de error y describa por qué se da. En el primero habíamos dicho que había un error en la ejecución porque se intentaba dividir por cero. Entonces, hay una excepción que tiene ese nombre, cero division error, así es como se llama. Entonces yo tenía que decir, bueno, el tipo de error que se produce aquí es un error de división por cero. Acá fíjense que había un problema de sintaxis. No escribí o no se escribió bien la instrucción porque tiene que llevar paréntesis el print. Aquí hay un error puede ser un error de tipo, en el que yo intento convertir a, a un tipo de dato entero, un string, pero una palabra, y eso no puede pasar nunca. Y aquí también hay un error que se quiere. Más, te comparto el link, traten de organizarse para estar presente en clase. Acá hay una suma de un entero con un string. Entonces, eso también me da un error de ejecución. Y era del tipo, un error de tipo. A ver si quieren lo vemos acá.
Yo voy a correr esta instrucción. Ven, y ahí me dice que la excepción que ocurrió es el error de tipo. Hay un error de tipo, ¿sí? Se quiere, bueno, se quiere hacer una operación de matemática o algebraica entre un entero y un string, pero ese string, claro, está bien, es un número, pero sigue siendo un string porque está convertido a string. Ok. La suma, el ejercicio 2. Un problema común cuando se pide que el usuario ingrese valores numéricos es el ingreso de texto en vez de números. Este ya lo hicimos. Cuando intente convertir el input a un entero, se encontrará con un value error. Escriba una función suma que pida dos números, lo sume y muestre el resultado. Capture el error de valor, el value error, si se da, y muestre un mensaje de error. Bueno, ya lo habíamos hecho ese, fíjense. Lo voy a comentar aquí. Yo entonces... fíjense que defino mi función suma con los dos números a ingresar como parámetros. Y ahí comienzo mi bloque try de prueba. Y digo, bueno, que se conviertan a enteros los dos parámetros que va a ingresar luego el usuario y los sume y luego se guarde en esta variable resultado. Y acá hago una captura de error de valor, except value error, print algún valor ingresado es incorrecto. Si no ocurre eso, fíjense que yo en el bloque else, recuerdan que habíamos hablado de este bloque opcional, si no ocurre ningún error de valor, entonces el programa cae aquí y hace lo que está dentro de este bloque. ¿Para qué me sirve a mí usar el else? Para impedir que se produzca algún error de cualquier tipo y que no sea capturado por las excepciones que yo haya escrito acá. ¿Se entiende? Lo que digo es, si yo en vez de poner este print para mostrar el resultado, no sé, aquí por ejemplo en el try, dentro del try, posiblemente si se diera un error, no sé por qué razón, pero si se diera un error en esa muestra de mensaje, puede de que se dé ese error de que se produjo sí un error en la ejecución, pero no es del tipo error de valor. Entonces ahí yo ya voy a tener inconvenientes. Por eso es que cualquier cosa que yo quiera hacer en caso de que no se produzca ningún error en la ejecución, todo el código restante lo voy a poner dentro del bloque else, ¿sí? Para que ahí sí se haga lo que quiero, en caso de que todo marche correctamente. Bueno, entonces fíjense que yo la suma la hago y la conversión y la suma la hago dentro del bloque try. Luego viene el bloque para capturar la excepción. En este caso el tipo de excepción es una excepción de error de valor. Y si ocurre eso, entonces se imprime este mensaje. Algún valor ingresado es incorrecto. Si no se produce este error,
en la ejecución, entonces el programa viene al else y hace esto. La suma resulta y muestra el resultado. Y luego voy a retornar un mensaje de terminó, para que sepa el usuario que ya terminó la ejecución del programa. Bueno, como habíamos visto, corro esto. No va a haber problema alguno si yo ingreso algún número o dos números, ¿sí? Listo. ¿Sí? Ya me sumó. Ahora, si es que yo llego a sumar o me equivoco y pongo en vez de un número una, no sé, incluso puede ser una variable que yo piense que ya se ha definido, pero en realidad no. Entonces le escribo y me dice algún valor ingresado es incorrecto. ¿Por qué? Porque res no es conocido. Entonces, ahí en vez de dar un mensaje gigante de que me dice el contexto y dónde ocurrió y cómo ocurrió, me da el mensaje que yo le dije que muestre. Algún valor ingresado es incorrecto y el mensaje de retorno de la función terminó. Bueno, ese no les debería resultar extraño porque ya lo hicimos. Ejercicio 3. El ejercicio 3 decía, bueno, que haga lo mismo, solo que lo tenía que meter dentro de un bloque, de un bucle, perdón, para que se repita las veces que el usuario quiera. Ven, suma robusta. Encierre su código del ejercicio anterior en un bucle while, o en el ciclo while, para que el usuario pueda seguir ingresando números incluso si se equivoca. Entonces, bueno, le pido al usuario que ingrese el primer número a sumar, el segundo número a sumar, y voy a inicializar una variable que va a guardar un string, el string sí. Entonces digo, mientras continuar sea igual a sí, entonces llamo a la función suma que la definí aquí anteriormente, o sea que sí o sí la tengo que... esto voy a comentar. Y aquí voy a sacar el comentario. Entonces yo la estoy llamando a esta función suma aquí dentro del bucle. Y voy a, dentro del bucle, fíjense cómo yo vuelvo a modificar la variable esa que me controla el bucle. La variable del modificador de condición. Entonces, le doy un nuevo valor a la variable continuar y le pido que el usuario ingrese si desea continuar o no. Que lo ingrese, lo leo y acá pregunto si continuar es igual a no, entonces que se quiebre el bucle y ya no se sigue ejecutando. Y si no ocurre eso, entonces que se siga haciendo, que siga pidiendo al usuario que ingrese el número. Esto es algo que ya lo tendríamos que saber hacer fácilmente. Solo llamar a la función que ya habíamos creado anteriormente aquí a un bucle para controlar las veces que se quiera hacer. Entonces ingreso el primer número a sumar, el 89, el segundo y listo. La suma resulta 90. Bien. ¿Deseo continuar? Sí. Bueno, me pide el siguiente número, menos 10 más 210 y me dice que es 200. ¿Desea continuar? Sí. 1 y 0. La suma resulta 1. ¿Desea continuar? No. Y listo. ¿Sí?
Bueno, en eso consistía el ejercicio 2 y 3. En el ejercicio 4 tenían que trabajar con archivos de texto, algo que también ya lo habíamos hecho. A ver. El ejercicio 4 dice, perros y gatos. Cree dos archivos de texto, gatos.txt y perros.txt. Guarde al menos 3 nombres de gato en el primer archivo y 3 nombres de perro en el segundo archivo. Escribe un programa que intente leer estos archivos y muestre su contenido en la pantalla. Encierre su código en un bloque try except de manera que se capture el error de que no se encuentra el archivo, ¿sí? File not found error, y se muestra un mensaje de ayuda si algún archivo no existe. Ok, mueva alguno de los archivos a otro directorio en su sistema y pruebe el bloque except. Bueno, entonces tenemos que crear dos archivos de texto, uno que guarde nombres de gatos y otro nombre de perros. Yo los tengo acá. No. Aquí. Acá está el de gatos y lo tengo afuera, el de perros. ¿Dónde está? Acá. Lo voy a llevar adentro. Bueno, ahí lo tengo los dos. Este es el archivo gatos, que guarda los nombres Garfield, Tommy y Michi. Y este de perros, que guarda los nombres Firulais, Doggy y Hachi. Entonces, fíjense que yo importo este módulo para poder cambiar de directorio y pararme en el directorio donde se encuentran mis archivos de texto. Y de ahí, bueno, comienzo con el bloque try. Dentro de él, como yo lo que quiero capturar es aquellos errores de ejecución en la apertura o cierre de archivo, sobre todo en la apertura más que nada, entonces los abro dentro del bloque try y digo que en G o que se cree el objeto G que va a contener al archivo gatos.txt y P va a contener al archivo perros.txt. Y acá es donde hago la captura del error, una excepción, y que es de este tipo, file not found error, ¿sí? Ese es el tipo de excepción que quiero capturar, y si ocurre de que alguno de estos archivos no está o están mal escritos, o el nombre no es correcto, entonces se va a ejecutar, se va a capturar esa excepción aquí en este bloque y le va a mostrar este mensaje: algún archivo no se encuentra en el directorio de trabajo actual. ¿Sí? Y si no ocurre un error de ejecución de este tipo, que sea el file not found error, entonces se va a ejecutar el bloque else. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mostrar un cartel que diga contenido de gatos y va a mostrar con el método read, g.read, y se imprime lo que contiene ese archivo. Y luego contenido de perros y hacemos p.read y mostramos con print lo que contiene ese archivo y luego cerramos ambos, ¿sí? g.close y p.close. Nada más que eso. ¿Sí?
Entonces, corre el programa. Y ahí está, ¿ven? Me imprimió el contenido de gatos, que ahí están los nombres, Garfield, Tommy y Michi. El contenido de perros, Firulais, Doggy y Hachi. Ahora, yo voy a sacar uno de los archivos, voy a sacar gatos de aquí, de esa carpeta. Voy a poner acá afuera. Y ahí me tiene que producir un error porque no va a encontrar uno de los dos archivos. Entonces corro de nuevo. ¿Ven? Y ahí dice, algún archivo no se encuentra en el directorio de trabajo actual. O sea, se ejecuta lo que está dentro de este bloque except, porque se produjo un error de apertura de archivo. ¿Sí? Así que, bueno, eso era simplemente lo que tenían que hacer acá. Pero noten que a diferencia de lo que nos pasaba a nosotros, por ahí no nos dábamos cuenta de qué ocurría o por qué nos decía hubo un error en la línea tanto, pasó esto. No nos damos cuenta en que puede ocurrir esto, de que alguno de los archivos no estén en la carpeta de trabajo actual o yo no esté posicionado en el directorio actual o algún nombre esté mal escrito, por ejemplo. En vez de poner gatos, pongo gato.txt sin la S y también me va a dar un error diciendo que no encuentre ese archivo de texto. ¿Se entiende? ¿Tienen dudas con esto? No, ninguna duda. Bien, genial. Bueno, yo hice algo adicional acá para cualquier otro o dos archivos. Le pido que ingrese el nombre del primero. Estaba leyendo el mensaje de Mateo. Bueno, Mateo, está bien. Trata de ponerte al día lo más pronto posible. Entonces, le pido que ingrese el nombre del primer archivo, le concateno el .txt, lo mismo hago con el nombre del segundo archivo y acá de nuevo lo pongo dentro del bloque try para abrirlos. Open, archivo 1 en modo lectura y open archivo 2 en modo lectura también. Entonces, de nuevo capturo este error de ejecución, este tipo, file not found error, y le muestro ese mensaje, ¿sí? Y si no ocurre nada, bueno, que se haga lo que habíamos dicho hace un rato, que se imprima y que se lea, ¿sí? Y se cierre por último. Si está solo. Bueno, ejercicio 5. Dice, perros y gatos silenciosos. Modifica su bloque except del ejercicio anterior para que falle silenciosamente. O sea, no dé muestras de que se produjo un error si falta a cualquiera de los dos archivos. Bueno, hay una instrucción que a mí me permite como que no se haga nada en caso de que se ejecute. Y es la instrucción pass. Esta palabrita reservada pass con doble S a mí me permite
poder, a ver, voy a leer la pregunta de Mateo. Si hay una función que te permite ejecutar un programa mientras se ejecuta otro, o sea, como subproceso. Puede pasar, no sé si programa en sí, pero sí de que yo esté ejecutando bueno, sí, puede ser un programa, pero dentro de él que haya diferentes funciones y estructuras que se van a ir ejecutando dentro de ese programa. Entonces, fíjense de nuevo que yo voy a pararme en el directorio de trabajo actual. Voy a pedir al usuario que ingrese el nombre del primer archivo, le concatene el .txt, lo mismo hago con el segundo. Dentro del bloque try voy a abrir los archivos en modo lectura. Y bueno, de nuevo, voy a capturar ese error de ejecución de este tipo. Pero fíjense que en vez de mostrar algún mensaje, quiero que no se haga nada. Y eso es lo que hace esta instrucción pass. Lo que hace es justamente nada, como que el programa siga su rumbo. ¿Sí? Y en caso de que no ocurra ningún error de ejecución, entonces voy a mostrar, voy a mostrar los contenidos de los archivos. Voy a correr. Bueno, recuerden que yo ya tengo gatos afuera de la carpeta donde estoy parado, entonces me tiene que dar algún error al ingresar. Fíjense que doy enter y no hace nada. ¿Ven? ¿Por qué? Porque en vez de que mostrar un mensaje, el error es silencioso. Directamente yo le dije no hagas nada. Si se produjo un error, bueno, listo, se termina y ya está. No se hace nada. Eso es lo que hace la instrucción pass. Como que no muestra nada, no dice nada, simplemente el programa sigue su rumbo. Si se produce un error, entonces hacemos pass y listo, queda ahí nomás. Sigue a la siguiente instrucción y si no, termina. Y así. Ese es el error silencioso del que pedí el ejercicio. Bueno, ejercicio 6 dice número favorito, escribe un programa que lea un archivo números-favoritos.txt que contiene los números favoritos del usuario y los muestra en pantalla. Si el archivo no existe, pida al usuario que los ingrese y almacénelos en el archivo. Asegúrese de que ambos casos funcionan bien. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un programa que lea un archivo llamado números favoritos que contengan los números favoritos del usuario y los muestre en pantalla. Y si no existe el archivo, voy a pedir al usuario que los ingrese y que los almacene en el archivo. Entonces esto es lo que hago acá. Bueno, de nuevo me fijo dónde de pararme en el directorio de trabajo actual. Fíjense que dentro del bloque try voy a hacer la apertura del archivo. Esta vez uso la instrucción esta with open números-favoritos en modo lectura. Lo abro como A, ese es mi objeto archivo. Y digo que se lea el archivo a.read y se guarde en una variable llamada archivo. Voy a ejecutar esta instrucción para capturar un error de apertura de archivo, o sí, para ver si se encuentra o no un archivo. Y en el caso de que, fíjense que en el caso de que no se
de que se produzca un error o que no se encontró el archivo, en vez de mostrar un mensaje o no sé, que aparezca o se pare todo, dentro de esa instrucción, dentro del bloque except, lo que voy a hacer es abrir un archivo, fíjense, en modo escritura y lectura. ¿Para qué? Para que se cree el archivo. Porque el ejercicio decía que tengo que leer un archivo que contenga los números favoritos. Y si no existe ese archivo con los números favoritos, que creo uno. ¿Sí? Por eso es lo que hago acá. Es eso, en el caso de que no exista el archivo números favoritos, entonces en la excepción capturada le voy a decir, bueno, entonces abrí un archivo números favoritos.txt en modo escritura y lectura. De esa manera yo estoy creando este nuevo archivo, si no existe. Entonces luego inicializo una variable en 0, llamada var. Perdón. Y luego voy a comenzar, fíjense, también dentro del bloque except. Voy a decir, mientras var sea distinto del listo, que siga escribiendo en el archivo de número favorito. Fíjense que hago arch.write y que escriba lo que ingrese el usuario y le concateno el salto de línea para que escriba el número y lo haga uno debajo del otro, ¿sí? Luego, después de que escriba eso y lo escriba en el archivo de texto, voy le voy a dar un nuevo valor a la variable de control y voy a decir que con la instrucción input, para terminar ingresar listo, para continuar presionar cualquier tecla, ¿sí? Entonces, mientras var sea distinto de listo, va a seguir pidiéndole que ingrese su número favorito, ¿sí? Y cuando ingrese listo, se va a romper el bucle. Pero antes de que se rompa, fíjense que lo que hace es con el método seek y el 0, vuelvo al inicio del... Recuerden que es un puntero. Nosotros nos posicionamos dentro de un archivo y si queremos leer el archivo completo, tenemos que volver el puntero hacia el inicio. Eso lo hacemos con este método seek y el parámetro 0. ¿Sí? Entonces hacemos arch.seek en 0, volvemos el puntero al inicio y ahí decimos de nuevo, bueno, arch, ahora a arch quiero leerlo, arch.read, se guarda en una variable llamada file y luego la imprimo file. ¿Sí? Todo eso se hace en el caso de que números favoritos no se encuentre. ¿Sí? Y en vez de producirse un error, hacemos todo esto, que se cree un archivo de texto que se llame números favoritos y lo voy a ir escribiendo, voy a ir ingresando los números favoritos, mis números favoritos, dentro de él hasta que diga basta o listo. En el caso de que no se produzca ningún error, o en el caso, mejor dicho, de que sí se encuentre el archivo, bueno, ¿qué va a hacer? Se va a imprimir archivo. Archivo es esta variable que guarda el contenido leído de A. Voy a correr esto, a ver, me voy a fijar si lo tengo acá. Se le hizo un error en la línea 114, un paréntesis, se le corrió, le va a dar error. Ay, me fijo. Uy. Ah, sí. Gracias. Ahí está. ¿Dónde estoy? Acá. Bueno, yo tengo ya mi lista de números favoritos.
Ahí están. Bueno, la voy a dejar ahí nomás y voy a correr el programa. Y ahí la muestro, ¿ven? Como existe ese archivo de texto de números favoritos, lo muestra, ¿sí? Hace lo que está dentro del bloque else. Y en el caso de que no exista, ahora lo voy a borrar. Miren, lo borro. Entonces ejecuto el programa. Y ahí me dice, ingrese su número favorito. Bueno, tienen que ser sus números favoritos. O su número favorito. Voy a ingresar el 6. Me dice, para terminar, ingresar listo. Para continuar, presionar cualquier tecla. Bueno, voy a presionar cualquier tecla. Ingrese su número favorito. Voy a ingresar el 9. Voy a seguir ingresando, voy a ingresar el 0 y el menos 50. Listo, ya quiero terminar, entonces ingreso listo. Y ahí está. Me devuelve mi lista de números favoritos. Perdón, no una lista, sino el archivo. Y fíjense que acá se creó el archivo ese, número favorito, y lo abro. Y efectivamente guarda los números que yo considero favoritos para mí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entendió. Bueno. Yo espero que puedan darle uso. Miren, había uno de los alumnos que teníamos en el grupo anterior, o en el anterior, que hacía como estas cuestiones de programación, y él usaba mucho estos bloques try except. Incluso como sabía algo de programación, pero en otro lenguaje, y era alguien que conocía, pero como la programación de antes, él siempre hacía uso de estos bloques, porque, bueno, con eso él podía capturar los errores que pueden llegar a ocurrir. Entonces, en el caso de que se produzca un error, entonces él, bueno, lo capturaba y decía, bueno, en vez de que se pare la ejecución, se pare todo, que se haga tal cosa, o que se haga esto, y así. ¿De acuerdo? Pero no lo vean como algo innecesario, sino todo lo contrario. Lo vemos porque es importante no solo interpretar los errores que se producen en la ejecución de nuestros programas, sino darles como la utilidad en nuestros códigos. Bueno, vamos a ver, vamos a comenzar con el tema de hoy. Si no tienen dudas, que como les decía, hoy vamos a hablar de objetos, de la programación orientada a objetos. Ustedes, no sé si recordarán, pero en la primera clase que tuvimos, habíamos hablado acerca de que Python, bueno, además de todas las bondades que tiene, de las herramientas que brinda, tiene esta característica de ser, bueno, habíamos hablado de que es multiplataforma, o sea que se puede usar en cualquier sistema operativo, y también es multiparadigma. Eso quiere decir que soporta varios tipos de paradigma de programación. Entre ellos nosotros tenemos lo que son el estructural, que nosotros hemos estado trabajando con eso,
haciendo que nuestros programas se ejecuten de manera secuencial. Fíjense acá en el gráfico, nosotros hacíamos que se haga la instrucción 1, luego la 2, luego la 3 y así. ¿De acuerdo? También está el paradigma funcional, donde trabajábamos todo con funciones y y los resultados dependían de los parámetros iniciales que nosotros le dábamos a la función, ¿sí? Y también va a soportar Python el paradigma orientado a objetos, que es lo que nos compete en el día de hoy. Pero cuando hablamos de paradigma, nosotros hacemos referencia a un modelo o ejemplo a seguir, ¿sí? Entonces podemos decir que un paradigma se trata de esas ciertas situaciones o ciertas características que pueden ocurrir en situaciones en las que yo voy a poder obtener como un ejemplo o un modelo para poder estructurar o caracterizar el comportamiento de algo. Miren, el tema de paradigma alude a aquellas cosas que justamente me dan esto que les decía, de poder darme el ejemplo o de modelarme una situación para yo poder saber cómo tratarlo. Bueno, les decía que hablábamos de objetos y eso es lo que nosotros vamos a tratar. Al principio también les había dicho de que siempre hemos estado manejando objetos sin darnos cuenta. Bueno, los objetos, bueno, en la vida real nos podemos dar una idea de qué es un objeto, pero nosotros vamos a trabajar con una colección de objetos que cooperan entre sí, enviándose mensajes para cumplir un conjunto de objetivos, ¿sí? Entonces, de eso se va a tratar la programación orientada a objetos. Yo voy a crear, voy a tratar de resolver los problemas de la vida real, del mundo real, a través de la creación de objetos que tienen como propósito resolver cierta situación, ¿sí? Que me permiten a mí poder resolver un determinado problema. Entonces, en base a lo que yo necesito, voy a crear mis objetos. Voy a crear aquellos objetos que necesito. Bueno, nosotros nos podemos dar una idea de que un objeto se compone por datos y operaciones, o sea, consta de información y de funcionalidad. Va a tener una funcionalidad, algo que puede hacer. Bueno, de esto hablamos, decíamos que un objeto es una entidad que posee un comportamiento y ese comportamiento está dictado por lo que es capaz de realizar. El mensaje, bueno, este es a través del cual los objetos se comunican entre sí. Hay un objeto emisor y un objeto receptor. Y esto también es clave. Bueno, estas dos cosas, lo que es el método y el atributo, los métodos y atributos. Un método es el procedimiento a seguir para responder un mensaje. Tiene que ver con lo que es capaz de hacer el objeto que yo creé. O sea, lo pensemos como una función, como la función que puede realizar un objeto.
¿sí? Pero se dice que es procedimiento porque es un conjunto de pasos, ¿sí? A seguir, porque es un algoritmo paso a paso. Y el atributo tiene que ver con las propiedades del objeto, tiene que ver con las características. Entonces, el atributo me va a hablar a mí de la característica de un objeto, y el método o los métodos me van a hablar de las funciones, de qué cosas puede hacer un objeto determinado. Acá hay un ejemplo. Yo voy a tener aquí un objeto auto, ¿sí? Que va a constar de características, perdón, de atributos y métodos. Bueno, los atributos pueden ser color, puede ser también la velocidad, ruedas y motor, ¿sí? Son cosas que caracterizan a este objeto auto. Y como métodos, fíjense que pueden tener estos tres o más. El método arrancar, o arranca, el método de frena y el método de dobla. ¿Sí? Ven que son como aquellas cosas que puede realizar el objeto. El auto puede arrancar, puede frenar y puede doblar. Es capaz de hacer eso. Mientras que los atributos tienen que ver con lo que caracteriza a ese objeto, como el color, la velocidad, las ruedas y el motor. Una clase es una especificación genérica para un número arbitrario de objetos similares. O sea, una clase me va a definir de forma genérica un conjunto de objetos que tienen características similares, que tienen características parecidas. Entonces yo voy a tener, no sé, aquí por ejemplo, en este caso, yo puedo tener una clase vehículos, y dentro de esa clase yo voy a tener el auto, el camión, el tren, la moto y así, ¿sí? Que tienen como característica genérica el ser objetos de transporte, no sé. Bueno, eso tiene que ver cuando hablamos de clases. Tiene que ver con una especificación genérica de un conjunto de objetos que son similares. Se lo puede pensar a la clase como una plantilla para un tipo específico de objeto, o una fábrica que produce tantos objetos como se requieran. ¿Sí? O sea que una clase puede tener la cantidad de objetos que el programador desee, o el cliente desee, o el usuario desee. Un objeto se comporta de una manera especificada en una clase, perdón, un objeto que se comporta de una manera especificada en una clase se llama instancia de esa clase. Eso quiere decir que cada vez que nosotros creemos un objeto de una determinada clase, estamos diciendo que estamos instanciando un objeto de esa clase, ¿sí? La instanciación es el mecanismo de creación de un objeto a partir de una clase. Miren, este ejemplo. Yo tengo aquí una superclase o una clase padre que es vehículo, ¿sí? Luego voy a tener una subclase o clase común donde van a estar y van a haber varias clases, fíjense, la clase taxi, la clase autobús y la clase tranvía, ¿sí? Estas son tres clases diferentes que comparten características entre sí, por ejemplo, el ser vehículos de transporte público, por ejemplo. Entonces eso hace de que sean parte o que compartan una característica similar entre ellos, ¿sí? Por eso es que, o el hecho de ser vehículos ya los hace parte de un
de la superclase esta vehículo. Bueno, cada una de estas son clases. Y yo voy a tener de cada clase la cantidad de objetos que necesite. Por ejemplo, en esta clase taxi, yo voy a tener los objetos taxi con la matrícula tanto, otro taxi con otra matrícula, otro taxi con otra matrícula distinta y así. ¿Sí? Lo mismo para los autobuses y demás. ¿Ven? Yo puedo tener objetos de una clase y que comparten características similares. Por ejemplo, todos estos objetos tienen como una especificación genérica de ser taxis. Todos son taxis. Ya puede tener la matrícula, no sé, 1.000.000, o ser, no sé, un BMW y otro un auto común o una camioneta, sea lo que sea, al estar de aquí, comparte esa característica genérica de que es un taxi, sirve para ese servicio. ¿De acuerdo? Bueno. Luego, tenemos el concepto de herencia, que ya tiene un poco que ver, o no sé si ya se han dado una idea, pero tiene a lo que hace referencia a la herencia es a la habilidad de una clase de definir el comportamiento y la estructura de datos, o sea, los atributos, de sus objetos, o sea, sus instancias, como un superconjunto de otra clase. Bueno, como la misma palabra hace referencia, nosotros aquí podríamos hacer de que una clase, una plantilla de objetos genérica, herede características de otra clase llamada clase padre o superclase, así la vamos a conocer nosotros. ¿Sí? Esta clase hija va a poder heredar características de la clase padre. Mediante este mecanismo se puede crear una clase, subclase o clase hija, a partir de otra clase, heredando todos sus métodos y atributos, lo que a su vez pueden ser redefinidos, y es lo que se conoce como refinamiento. ¿Sí? O sea que no solo puedo heredar características de la clase padre, sino que también yo voy a poder redefinir, voy a poder modificar aquellas funciones, por ejemplo, que tenga la clase padre, ¿sí? Y que yo necesite de forma más específica. Bueno, este es un ejemplo. Fíjense, yo tengo aquí una cuenta bancaria y una caja de ahorros y una cuenta corriente. Bueno, ambas pueden tener, tienen de hecho características que son heredadas de la cuenta bancaria. No sé, háganse una idea de el CBU, no sé, contraseñas, una caja de ahorro, bueno, ahí está la caja de ahorro. Diferentes características que son heredadas de la clase padre. Sin embargo, la caja de ahorro tiene sus especificaciones y la cuenta corriente tiene sus especificaciones. Comparten, tienen características que han sido heredadas del padre, de cuenta bancaria, pero tienen ciertas especificaciones. Esto es lo que se conoce como superclase, y esto es como las clases normales o clase hija o subclase. Esta es una herencia simple. Después nosotros vamos a encontrarnos también, ustedes pueden encontrarse con la herencia selectiva o con herencia múltiple. Es decir, yo voy a heredar características o métodos o atributos, no solo de un padre, sino de varios padres, de varias clases padres. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo, fíjense, yo tengo aquí
que voy a tener una clase padre-persona, voy a tener dos clases hijas, donde está alumno, una clase, subclase alumno y una subclase ayudante, ¿sí? Ambas, tanto el alumno como el ayudante, son personas, se tienen características de una persona. Pero bueno, este tiene sus características específicas y obviamente el ayudante tiene sus características específicas, ¿sí? Bueno, y esta es la idea. Fíjense que yo tengo aquí que la clase alumno, en cuanto a herencia, la clase alumno hereda los atributos y métodos de la clase persona. Ahora lo vamos a ver en el código para hacernos una idea. ¿Me siguen hasta acá? Sí, hasta ahora sí. Bien. Bueno, entonces veamos acá. Bueno, tal vez les parezca algo nuevo la sintaxis, pero van a ver en realidad que son cosas muy parecidas a lo que venimos viendo. Fíjense que esto que ven acá no son otra cosa sino que funciones. ¿Ven? Se definen funciones. Bueno, esto es lo que nosotros conocemos como funciones. Se llaman métodos. Estos son los métodos. ¿Ve? Acá yo tengo un método de escribir, un método de llenar tanque. ¿Cómo voy a definir una clase? Con la palabra reservada class. ¿Sí? Y a continuación, después de un espacio, el nombre de la clase. ¿De acuerdo? Y con paréntesis. Entonces yo aquí ya creé mi clase que la llamé car, auto. Bueno, ahora yo voy a inicializar o voy a crear mi clase auto y lo hago con esta instrucción. ¿Sí? El init. Yo hago def init y después de eso, dentro de los paréntesis, yo voy a poner los atributos que quiero que tenga mi clase auto. ¿De acuerdo? Entonces, primero creé mi clase autos o auto y ahora voy a definir las características o atributos que quiero que tenga mi clase auto. ¿Sí? Bueno, para eso hago uso de este init. Y fíjense que aquí hay una palabrita que es, bueno, es una de las cosas más interesantes, que dice self. Ya lo vamos a ver. Bueno, después de self está la marca del auto, el modelo y el año del auto. Son las características que yo quiero tener de la clase auto. ¿Sí? Entonces, una vez que inicialicé, una vez que creé mis atributos, fíjense que después de eso yo hago un self.make igual a make, a marca, self.modelo igual a modelo, self.year igual a year. Uy. Sí. Fíjense que yo acá ya tengo creado mis atributos, los atributos de mi clase auto. Esos son los atributos. Marca, modelo y año. Ahora yo quiero definir los métodos. O sea, qué funcionalidades va a tener mi clase auto. La primera función que voy a tener, o el primer método, es el método de escribir. ¿Qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer en este método? Voy a justamente describir
las características de mi vehículo, de mi auto. Entonces, fíjense que es parecido a lo que nosotros venimos haciendo. De hecho, lo mismo. Defino una variable de nombre largo y muestro con string el self.year, que es el primer atributo que tengo. Luego, bueno, concateno un espacio. Luego muestro el self.make, que es la marca. Y luego muestro el modelo, concateno el modelo. ¿Sí? Y después retorno eso. Retorno lo que guarda esa variable long name. Después ya tengo ese método de escribir y ahora quiero definir otro método que se llama llenar tanque, que justamente lo que hace es llenar el tanque y muestra este mensaje tanque lleno. ¿De acuerdo? Bueno, eso por una parte. Bueno, vamos a ver cómo es que corre esto. Voy a... Voy a comentar acá. Acá también. Bueno, entonces yo ya tengo aquí los atributos de mi clase auto y dos métodos. Uno que describe el auto y el otro que llena el tanque. Bueno. Fíjense que bueno, aquí ahora yo voy a crear mi objeto que es de la clase auto, que es equivalente a decir que voy a instanciar una clase auto, y voy a decir, no sé, voy a llamarlo a mi objeto fitito, que como habíamos dicho va a ser de la clase car, ¿de acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, entonces ya tengo mi objeto y voy a decir que es de la clase car. ¿Estamos? Bueno, fíjense, acabo de crear mi objeto de la clase auto. Llamé a mi objeto fitito. Entonces, ahora mi objeto tiene métodos y atributos. Bueno, yo le tengo que pasar primero que nada, fíjense que tengo que decirle, pasarle los atributos, la marca, el modelo y el año, ¿sí? Bueno, eso es lo que voy a hacer acá. ¿Lo ven? Ahí, sí o sí, para construir mi auto, mi objeto clase auto, tengo que pasarle estos parámetros, que son los atributos. La marca, el modelo y el año. Bueno, entonces voy a decirle que mi objeto auto, que se llama fitito, va a ser marca, va a ser Renault, lo voy a pasar como string, porque es un nombre. El modelo, también lo voy a pasar como string, que va a ser modelo 2012. Y el año, no, perdón, acá modelo es, va a ser influence. Y el año, ahora sí,
2012. ¿Sí? Ese es mi auto, mi objeto auto, con esas características. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, ahora yo voy a... ya tengo mi objeto creado con sus características. Y ahora voy a hacer uso de los métodos que tiene este objeto de la clase auto. ¿Cuáles eran? Díganme cuáles eran los métodos de la clase auto. ¿Cuáles son los métodos Escribir. que tiene? Bien. ¿Cuál era el otro? Llenar tanque. Bien. Bueno, entonces hago uso de esos. Fíjense cómo lo hago. Y van a ver que ya lo habíamos trabajado antes. Entonces voy a decir mi objeto fitito, punto, describir. ¿Sí? Y eso lo voy a poner dentro de un print, para que se muestre en pantalla. Print, fitito.describir. ¿Sí? Fíjense que corre el programa, así no hay nada más, sí. Corre el programa. Y ahí está, ¿lo ven? Me describe mi auto, mi objeto auto. Yo le dije que es del año 2012, que es el marca Renault y que es el modelo Fluence. ¿Sí? Eso es lo que hacía este método acá de escribir, ¿ven? Retornaba el self.year, el self.make y el self.model. Bueno, ¿qué más quiero hacer? Fíjense que no solo, bueno, también voy a decir que se llene el tanque, ¿de acuerdo? Voy a decir que a fitito se le llene el tanque, llenar tanque. Hago uso de ese método. Y ya está, ¿ven? Me muestra, primero lo describe el auto y le llena el tanque. ¿Ven? Yo puedo hacer uso de todos los métodos y también de los atributos que tiene fitito. Por eso, noten que yo ya he creado mi objeto de la clase auto, ¿sí? Y este objeto tiene todas las características, todos los métodos y atributos de la clase auto, ¿sí? Yo acabo de instanciar la clase car, la clase auto. Y noten la importancia que tiene. Fíjense cómo yo puedo, y por eso hablábamos de resolver problemas del mundo real a través de la creación de objetos. Y que yo puedo definir una clase que pueda resolver cualquier tipo de situación. Entonces yo creo un objeto y ya puedo decir, bueno, este objeto contiene ciertas características y puede hacer tales cosas. Miren, no solo puedo, como les decía, usar esos métodos que tiene, sino también usar o mostrar los atributos o hacer lo que sea con ellos. Por ejemplo, voy a decir que se imprima de fitito decíamos, puede ser el año, fitito.year, ¿de acuerdo? Entonces hago eso. Y ahí me dice, además de lo mencionado hace un rato, me vuelve a mostrar el modelo, perdón, el año, 2012. Y así para cada uno de sus atributos. De esa manera, fíjense, yo podría agregar cualquier otra cantidad de métodos que pueda hacer mi objeto. No solo puedo crear uno, puedo crear, no sé, hacer otro objeto. Voy a borrar estas
estos mensajes. Y voy a crear otro objeto llamado rayo, que también va a ser de la clase auto, pero este va a tener otras características. Este va a ser no sé, una marca Fiat, entre comillas. Fiat va a ser el Fiat 1. Ese es el modelo, y la marca, perdón, el año va a ser de los 2015, ¿sí? También lo voy a pasar como string. Entonces fíjense que yo ya tengo dos objetos que son de la misma clase, pero distintos. Lo único que comparten, bueno, comparten todos los métodos y atributos de la clase, pero son distintos. Ven, cada uno tiene sus propias características. Entonces, si yo quiero decir que de rayo, voy a decir que me describe rayo, print rayo.describir, y me describe el rayo. Sí, ahí está, me dice que es del año 2015, que es un Fiat, y que es modelo 1, Fiat 1. Y si hago lo mismo con el otro objeto, voy a decir que lo describo a fitito, punto describir, y ahí me describe a los dos, ¿ven? ¿Lo ven? Entonces yo puedo crear la cantidad de objetos que yo quiera, que van a compartir los mismos métodos y los mismos atributos. ¿Estamos hasta acá? Sí. Genial. Bueno. Miren, acá yo voy a crear una otra clase que se llama autos eléctricos, ¿sí? Electric Car. Pero fíjense cuál es la particularidad, que yo pongo entre sus paréntesis la clase auto. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy diciendo que Electric Car va a heredar las características y métodos de la clase Car. Entonces, voy a definir el constructor, hago def init. No les había dicho. Este self. Self va a hacer referencia al objeto mismo que se crea. Por ejemplo, fíjense que aquí yo creé este objeto fitito. Entonces, cuando yo hago esta instanciación, creo este objeto fitito de la clase auto, la palabra self me permite a mí hacer referencia a ese objeto que se crea, ¿sí? O sea, estoy apuntando a él, me estoy refiriendo a él mismo, a ese objeto. Por eso es que, fíjense que se hace, bueno, se pasa la marca, el modelo y el año, y los atributos van a ser self.make, y se le pasa la marca. Self.model y el modelo, self.year y el año. O sea, todos estos parámetros que yo pongo acá, voy a darle, los va a tomar el objeto que yo creé. Por eso hago aquí self.year, self.model, self.make, porque yo estoy haciendo referencia a ese objeto, a este. O si creo otro, voy a estar haciendo referencia a este objeto, ¿sí? O al objeto que cree.
Bueno, este self, bueno, hace referencia a eso, a yo mismo, o a mí mismo, me va a justamente apuntar a ese objeto que se crea. Entonces, cada característica que yo voy a pasar, porque no solo puedo tener estos 3 atributos, sino puedo tener varios parámetros, muchos más, al hacer self punto tanto, entonces yo voy a estar haciendo referencia a ese objeto. Voy a estar hablando de él. Aquí, por ejemplo, en el método, fíjense que también va la palabra self. ¿Por qué? Porque yo voy a estar haciendo referencia a ese objeto. Entonces, si yo quiero usar los atributos y hacer referencia a dicho objeto, entonces hago self.year, self.make, self.model y así. Acá también voy a hacer referencia a self, a él mismo. Siempre self va a estar en ese lugar, en primer lugar. Después vienen otros parámetros sin necesitar. Bueno, siguiendo con esto, fíjense que yo tengo aquí la clase de autos eléctricos que va a heredar las características de la clase padre, que en este caso es la clase car. Entonces, electricar viene a ser un hijo de car. Bueno, ahora al definir el constructor, en este constructor, de nuevo fíjense que está self, y seguido de esto van a estar todos los atributos que yo quiero que tenga mi clase electricar. En este caso va a ser marca, modelo, año y potencia. ¿Sí? Acá yo puedo inicializarla, puedo no inicializarla, no hay problema. ¿De acuerdo? Entonces, al definir el constructor, yo voy a pasar primero que nada todas las características, todos los atributos que quiero que tenga mi clase electricar. ¿De acuerdo? Primero que nada eso. Y luego fíjense que aquí está la palabra reservada super, con paréntesis, punto init. ¿Qué es lo que hago acá? Aquí es donde yo estoy haciendo que la clase electricar herede las características de papá. ¿Cuáles son? Marca, modelo y año. Fíjense. Marca, modelo y año. ¿Sí? Por eso se escribe super, porque se hace referencia a esa superclase, a la clase papá, que es car. Entonces hago super. Sí. Una pregunta. Entonces podríamos hacer que de repente no herede todos los atributos, que herede 2 en vez de las 3. Sí, sí, sí. Lo que uno necesite. Lo que uno necesite. Por ejemplo, solo marca y modelo y no año, yo qué sé. Ajá, sí, se puede. Se puede, se puede. Entonces, le voy a pasar aquí, bueno, justamente eso, lo que mencionaba su compañero, de que voy a pasar las características que quiero que herede en la clase electricar. En este caso, voy a pasarle make, el modelo y el año. Fíjense que aquí no está self, porque bueno, justamente simplemente le estoy pasando las características de lo que quiero que herede del padre. Y una vez que yo escribí esto, ya no hace falta hacer todo esto que estaba acá, miren, hacer self.make igual a make, self.model igual a model, self.year igual a year. O sea, esta línea me ahorra hacer todo eso que estaba acá. ¿Sí? Toda esa referencia. A make, guardarlo en self.make, a model, a guardarlo en self.model y así. ¿Se entiende? Con esta sola línea. ¿Y por qué está acá self.potencia? Porque potencia es una característica específica de electric car. No estaba en la clase car.
sino que yo la definí acá en esta nueva clase, en Electricar. Entonces por eso hago self potencia igual a potencia. Entonces ya tengo mis atributos que son marca, modelo, año y una nueva característica de la clase Electricar que es potencia. Bueno, fíjense que yo voy a definir aquí un método que se llama describir potencia. Y como no necesito recibir nada, simplemente escribo entre sus paréntesis self. Bueno, cuando se llame el método describir potencia, voy a imprimir en pantalla, este auto tiene una potencia de self.potencia en kilovatios horas. Y voy a definir una función llenar tanque y voy a imprimir este mensaje, este auto no tiene tanque. ¿Qué notan de raro aquí? ¿Qué es lo que pueden apreciar? Como un error, ¿no? No, pero fíjense que si yo decía de que al heredar las características de la clase padre, ¿recuerdan que había una clase llenar tanque en la clase padre? Acá está, fíjense, llenar tanque. Entonces se reemplazarían las funciones, las definiciones, perdón. Exactamente. Miren, acá si yo no escribiera nada, o si no escribiera esta, no escribiera esta función acá, esa función de llenar tanques la heredo también. Pero ¿qué pasa? Como yo tengo un auto eléctrico, entonces tengo que redefinir esa función. Y eso es lo que hizo acá. Redefiní la función llenar tanque para decir este auto no tiene tanque. Entonces, si se llama al método llenar tanque, para Electricar tiene que mostrar este mensaje, este auto no tiene tanque, así que no va a decir nunca que el tanque está lleno. ¿Sí? Bien. Entonces ya tengo mi clase padre y acá mi clase hija, Electricar. Entonces vamos a crear el objeto, un objeto de la clase Electricar. Lo voy a llamar así, auto-eléctrico. Y voy a decir que es de la clase Electricar, que va a constar de la marca, modelo y año, ¿recuerdan? Entonces, el auto eléctrico es de la marca Tesla, es el modelo S y es del año 2017. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense que yo voy a hacer print el nombre de mi objeto llamado auto eléctrico, punto de escribir. ¿Sí? Este método de escribir, fíjense que no está en la clase Electricar, sino que es un método de la clase padre, de la clase car. ¿Ven? Acá. Pero yo la puedo usar porque estoy heredando sus métodos y características. Entonces, corro el programa. Y fíjense cómo es que me describe mi vehículo. Año 2017, marca Tesla y modelo S. ¿Sí? Ahora voy a decir que describa la potencia. ¿Sí? Entonces voy a decir auto eléctrico punto describir potencia. ¿Sí? Esa es una de las características que tenía esta clase hija, Electricar. Corro. Y me dice, este auto tiene una potencia de 70 kilovatios hora. Una potencia de 70 kilovatios hora. ¿Estamos? Ahora, fíjense que, ¿qué pasa si yo digo, o bueno, miren, voy a crear otro objeto
llamado auto común. Que, como habíamos dicho, bueno, este va a ser de la clase auto. Y le voy a pasar la marca. Va a ser también Fiat. Va a ser el modelo Toro. Y del año 2020. ¿Sí? Ahí está, ese es mi auto común. Bueno, entonces decíamos, yo ahora voy a hacer que a auto común llene el tanque, ¿sí? Entonces le digo que auto común llene el tanque y me dice, bueno, además de describir la potencia de auto eléctrico y de describirlo, me dice que el tanque está lleno del auto común. A ver, ahora voy a comentar acá también. Bien. ¿Sí? Entonces ya me llena el tanque del auto común y fíjense que si yo quiero llenar el tanque del auto eléctrico, llenar tanque, ¿ven? En vez de decir tanque lleno, dice este auto no tiene tanque. ¿Ven cómo se redefinió la función acá? O el método este, llenar tanque. Que también lo heredaba, pero como yo necesitaba mostrar otro mensaje, porque el auto eléctrico no tiene tanque de combustible, entonces imprimo ese mensaje, este auto no tiene tanque. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que habíamos hablado de herencia. Yo heredo de una superclase sus métodos y atributos y puedo redefinir aquellos que necesita ser, en los cuales necesito ser específico. Veamos un poquito más con respecto a lo que... bueno, ahí habíamos hablado de lo que era herencia. Fíjense, aquí yo tengo una clase perro. Aquí está mi constructor, donde yo defino las características, o sea, los atributos de esa clase. Cada objeto de la clase perro va a tener un nombre y una edad. Y bueno, ahí está este self.nombre y el self.edad igual a nombre igual a edad para adjudicarle esos argumentos, esos parámetros que ingresa el usuario a el objeto que se crea. ¿Estamos? Entonces cada objeto que se cree de la clase perro va a tener como atributos el nombre y la edad. Luego yo defino dos funciones, dos métodos. El método sentarse, que lo que va a hacer es hacerse referencia a ese objeto que se crea y decir, bueno, self.nombre, el nombre del perro, ahora está sentado. Y otro método llamado rodar, donde voy a imprimir un mensaje diciendo ahora el perro con su nombre rodó por el piso. ¿Estamos? Bueno, voy a comentar esto. Hay un poquito más que quiero mostrarles. Espérenme un segundito.
Bueno, entonces yo ya tengo en mi clase perro. Entonces voy a crear mi objeto de la clase perro. Firulais. Que va a ser de la clase perro. Y va a tener, recuerden que tiene como atributos el nombre y la edad. Voy a decir que se llama, sí, así, Firulais. Y va a tener 4 años. Listo, ya tengo mi objeto de la clase perro. Y ahora quiero que de Firulais se me diga la edad. Quiero conocer la edad de Firulais, entonces hago print Firulais.edad. ¿Ok? Y me dice la edad, tiene 4, bueno, 4 años podría agregar ahí. ¿Qué más quiero saber de Firulais? Ahora quiero que Firulais ruede por el piso. Entonces voy a hacer Firulais.rodar. Corro. Y ahí ven, dice Firulais rodó por el piso. Bueno, ahora quiero que Firulais se siente. Firulais.sentarse, que es el método que se creó acá. Y me dice Firulais rodó por el piso y Firulais ahora está sentado. ¿Estamos? Bueno, eso es lo básico que ya lo habíamos visto. Y ahora, aquí hay algo en cuanto a composición que me gustaría que lo veamos. Bueno, fíjense, la misma o una clase parecida, clase auto, ahora esto va a tener como características la marca, modelo, año y la batería se le agregó acá, ¿sí? Bueno, fíjense que ahí están creados los atributos, se hace referencia al objeto, o sea, esas características que el usuario va a ingresar van a corresponderle al objeto que se crea. Y aquí, bueno, ahí se inicializa en 0 otro atributo que es el lector de, sí, como el velocímetro. O sí, o cuenta kilómetros creo que es. Bueno, acá definimos entonces un método que describe al vehículo, al auto. Se guarda en esta variable en nombre largo, la marca, el año y el modelo. Se lo retorna. Hay un método para incrementar el odómetro. Fíjense que en este caso hay otro parámetro que es el kilómetros. Aparte de self está kilómetros. ¿Por qué? Porque cada vez que yo quiera ejecutar el método para incrementar el odómetro, tengo que pasarle la cantidad de kilómetros que quiero que se incremente. ¿Sí? Y fíjense cómo dentro de ese método, de esa función, se hace como un sumador o acumulador de kilómetros. Y listo. Dos métodos para esa clase auto. Luego defino una clase llamada batería. En el constructor de esta batería voy a
tener un solo atributo que es el voltaje de la batería y lo inicializo en 12. ¿Sí? Voy a pasarle 12 como el voltaje de la batería. Y bueno, para hacer referencia a ese objeto creado, hago self.voltaje igual a battery voltaje. Esta clase batería va a tener ese atributo y este método. Un método para describir la batería, que cuando se ejecute va a decir este auto tiene un voltaje de self.voltaje, batería voltaje en voltios, ¿sí? Bueno, hasta aquí nada fuera de lo que ya vimos, pero lo que quiero que nos fijemos es en esto. Yo voy a crear acá voy a crear mi batería, ¿sí? Mi objeto llamado mi batería de la clase battery, que puedo pasarle el voltaje que yo quiera. Si tengo un voltaje de 24 voltios, se lo paso, y si no, como sé que está inicializado en 12, lo dejo ahí. O si quiero, se lo paso, no sé, 24 voltios. ¿Estamos? Es el atributo que tiene, que está en el constructor, entonces se lo tengo que pasar. Acá se inicializó en 12, si yo quiero ponerle otro, lo pongo, no hay problema. Entonces ya tengo mi objeto de la clase batería. Ahora voy a crear mi objeto de la clase car, de la clase auto. Lo voy a llamar así, mi auto, que va a ser de la clase auto con marca Volkswagen, ¿sí? Acá está, marca, modelo, año y batería. Fíjense, marca Volkswagen, modelo Volkswagen Gol y el año 2005. Y fíjense quién es este. ¿Quién me puede decir quién es este? Que está ahí, ese último parámetro. El objeto que acabo de declarar más arriba, batería. Exactamente, es el objeto de la clase battery. Es el objeto que acabo de crear. ¿Sí? O sea, fíjense cómo es que una clase puede estar dentro de otra. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como composición. Una clase dentro de otra. Entonces yo tengo aquí este objeto de la clase battery que va a ser un parámetro de la clase de un objeto de la clase auto. ¿Sí? Bueno, este objeto va a tener todas las características de la clase batería, como corresponde. Todo lo que yo describí dentro de su clase. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Voy a imprimir en una descripción, voy a imprimir la descripción de mi auto. ¿Sí? Entonces hago print mi auto.getDescribeName. Imprimo y me va a mostrar el nombre de mi auto. Hay una línea 2. Ok. Acá voy a... no, ¿qué pasó? Bueno, no importa. No lo corra. Ahí está. Entonces voy a correr. Y ahí me dice 2005 Volkswagen Gol. ¿Sí? Me describió. Ahora voy a subir la cantidad de kilómetros. Mi auto, por ejemplo, recorrí desde Salta hasta donde yo estoy ahora, 250 kilómetros.
Entonces que incremente esa cantidad de kilometraje en mi auto. Y ahora, bueno, no imprimí nada. Es cierto que tengo que imprimir. Acá. Voy a imprimir mi auto.odometer reading. Que recuerden que ese es este odometer reading es un atributo. No un método, sino un atributo. Acá está, ¿lo ven? Es un atributo de la clase auto. Ahora sí lo corro y mi auto, que era nuevo, ahora tiene 250 kilómetros. Y por último, fíjense esto. Ahora yo voy a hacer. Quiero conocer quiero que se me haga una descripción de la batería de mi auto. Entonces yo hago mi auto punto battery, ¿sí? Punto describe battery. O sea, yo estoy haciendo de la clase mi auto, haciendo uso, fíjense, de un método de la otra clase, de la clase batería, que es acá. Esta, describe battery. ¿Sí? Yo estoy haciendo uso de ese método, pero desde otra clase. ¿Por qué? Porque hay una composición. Yo había hecho una composición. Entonces, miren, acá la clase auto tenía este atributo llamado battery. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Tenía marca, modelo, año y batería. ¿Sí? Como atributos. Listo. Ahora, cuando yo creé los objetos y creé el objeto de la clase auto, yo le pasé como batería un objeto de la clase batería, que está acá, ¿sí? Entonces, como le pasé un objeto de la clase batería, ese objeto tiene sus métodos y atributos que son de la clase batería. Por eso es que fíjense que yo puedo decir, bueno, mi auto, hasta aquí, punto battery, era lo que me mostraba lo que tenía el atributo ese batería. Pero como se trata de un objeto de otra clase, yo consto de otros métodos y atributos que corresponden a esa clase. Y puedo hacer uso de ellos. Por eso fíjense que hago uso del método describe battery, que es el método de la clase batería. Entonces digo que se muestre lo que está ahí, o que se haga uso de eso. Entonces corro este programa y fíjense, este auto tiene 24 voltios de batería. ¿Lo ven? No es herencia, esto es composición. ¿Sí? Yo compuse un objeto o una clase con otra. ¿De acuerdo? Eso es lo que acabo de hacer. Bueno, por último, también puedo trabajar de esta manera. Puedo importar los módulos, ¿sí? Para hacer uso de las clases, así como hacíamos con las funciones y con los módulos, también podemos hacer con las clases. Fíjense acá yo digo de herencia-parte 1, que es este módulo, quiero importar la clase car y la clase electric car, ¿sí?
Entonces lo importo y ahora yo voy a hacer uso, voy a definir un objeto de la clase car que va a tener como característica la marca Ford, el modelo Focus y el año 2009, ¿sí? Y luego voy a imprimir el método de escribir. Hago mi auto.describir y lo hace. Y lo mismo con un auto eléctrico, ¿sí? Fíjense que si corro esto, si no estoy mal parado, si me voy a tener que cambiar de directorio. Creo que lo tengo que hacer. Ahí está. ¿Ven? Dice, bueno, dice tanque lleno. Este auto no tiene tanque. Ah, claro, ya sé, porque ahí, acá en herencia parte 1, se está ejecutando esto, ¿ven? Entonces también se hace en el otro. Si yo borro esto, ya no se va a hacer eso. Ven que acá definí también un auto eléctrico y un auto común, y dije que se imprima llenar tanque de los dos. Los métodos, bueno, voy a borrar esto. A ver que no se corre nada más acá. Ahora sí, me paro aquí, vuelvo a correr y me dice, es que no lo guardé, tengo que guardar cambios, control S, guardo cambios y ahora sí. Ahí está, ¿ven? Quizás no se nota. Corro y ahí está, me tiene que describir este auto, el Focus, ¿ven? 2009, de la marca Ford, y del auto eléctrico me tenía que correr el método de escribir potencia. Este auto tiene una potencia de 70 kilovatios hora. ¿Estamos? Sí. Buenísimo. Entonces, vamos a tener ahí en el práctico varios ejercicios para resolver con esta idea. Veamos. Yo les voy a dejar ahí el PowerPoint, la presentación, la teoría. Van a ver que en la teoría se va a hablar de encapsulamiento, tiene que ver con que justamente, no sé si se acuerdan, pero cuando usábamos listas, nosotros hacíamos, por ejemplo, milista.append, y poníamos entre paréntesis lo que queríamos agregar, y ese método append agregaba un elemento al final de esa lista, de mi lista, o mi lista.remove, y quitaba el elemento que yo le indicaba, o mi lista. No sé, no recuerdo ahora otro método, pero ven, esos son objetos que nosotros usábamos, son métodos de los objetos que habíamos creado. O por ejemplo, donde hemos usado mucho también ha sido en el manejo de archivos. Ahí es donde nosotros hemos empezado como a hablar explícitamente de objetos. No se creaban variables, sino que se creaban objetos. Yo creaba un objeto archivo al hacer, no sé, f igual a open, no sé, archivo.txt en modo read. Estoy abriendo un archivo en modo lectura y creo un objeto F, ¿sí? Bueno, eso es lo que hacíamos, creamos objetos, y con esos objetos nosotros podemos hacer uso de sus métodos y atributos. Y a lo que iba es que en cada vez que nosotros los usábamos, simplemente los usábamos, pero en sí no sabíamos
o no se nos describía una funcionalidad o sí, una descripción de qué es lo que era capaz de hacer cierto método o atributo. Simplemente lo usábamos y decíamos que, bueno, remove, quita el elemento. ¿Cómo lo hace? No sé. Yo solo sé que me permite quitar un elemento de la lista. Si yo hacía mi lista.insert, yo sabía que insertaba un elemento dentro de una lista en la posición que yo le indicaba. ¿Cómo lo hacía? No sé. Yo sé que simplemente lo hace. Bueno, por eso se habla de encapsulamiento, de que los objetos son cápsulas. Se trata de cápsulas. Yo puedo saber, no sé cómo lo hacen. Yo solo sé que lo puede hacer y que lo puedo usar, pero no sé cómo lo hace. ¿Sí? Bueno, vamos con algo sencillito. En el ejercicio 1 dice escribir una clase llamada rectángulo que contenga una base y una altura y que contenga un método que devuelva el área del rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos para allá. Voy a mi resolución del TP8. Voy a crear entonces un objeto de la clase, una clase rectángulo, así era, ¿verdad? Que me permite a mí calcular justamente el área, si mal no recuerdo. A ver, veamos porque ya me perdí. Bueno, acá. Ahí está, la clase rectángulo. Fíjense, yo defino mi clase rectángulo. Como no heredo de ninguna otra clase, entonces no pongo nada entre sus paréntesis. Y acá defino el constructor. Guión bajo, init, guión bajo. Self, no se olviden de esto, siempre al principio. Y ahí están los dos atributos que decía el inciso. ¿Sí? Los atributos base y altura. Y el método cálculo de área o área del rectángulo. ¿Sí? Entonces ya tengo los atributos que me van a caracterizar a los objetos de la clase rectángulo, que son la base y la altura. Ahí están. Para hacer referencia al objeto que se crea, hago self.base igual a la base esa, self.altura igual a la altura esa. Ahí están definidos mis atributos. Y ahora defino mi método, el método para calcular el área. Entonces defino área. Como no necesito que ingrese nada más el usuario, pongo solo self. Entonces, ¿qué hago? Que se retorne el área es concateno self.base por self.altura. ¿Sí? Entonces, fíjense que creo mi objeto de la clase rectángulo y le paso como argumentos la base y la altura. ¿Sí? Entonces primero es la base y después es la altura. Ahí está. Y ahora quiero que me devuelva, que me haga el cálculo del área, por eso es que uso el método área. Hago rec.area y lo imprimo. Entonces, corro el programa y me hace el cálculo del área. Bueno, solamente era esto. Ahí se corrió algo que no debía. Que está más abajo, acá. Oh. Bueno, no importa. Pero ahí me calculo el área, ¿sí? Bueno, ahí tienen varios ejercicios para hacer. Yo les recomiendo que vayan, que lo analicen bien, porque no es difícil, solo tienen que
el trabajo es abstraerse. Abstraerse, tienen que poder crear objetos para poder resolver los problemas que se les plantean. ¿Estamos? Sí. El tema de hoy era interesante y por eso hemos tomado mucho tiempo. No que otros no eran. Pero sí, denle importancia y mucha importancia a esto que es orientación a objetos. Eso sería todo. Por favor, practiquen, resuelvan los prácticos, no se queden, porque es interesante todo esto. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Bendiciones. Chao, chao. Gracias Chao. igualmente. Nos vemos.